sistema educativo actual, ¿sí? Y que esos deben favorecer el aprendizaje y el bienestar de los alumnos, porque se sustenta dentro de sus perfiles. Y el referente de la buena práctica docente va a permitir compartir significados que guíen su práctica, que orienten a los procesos de formación docente y alcanzar el objetivo educativo. Esa es la parte que nos define la Ley General del Sistema de la Carrera de los Maestros y las Maestras en su artículo 7 en la cual nos describe qué es el perfil docente y qué son los criterios e indicadores de estos perfiles, ¿no? Ahora, ¿qué son los descriptores o la descripción de los elementos multifactoriales? Ahí dicen, en la convocatoria debe tener los siguientes, debe cumplir con los siguientes elementos multifactoriales. Los elementos multifactoriales son los aspectos cuantitativos y cualitativos que van a valorar los conocimientos, las aptitudes, experiencias de los aspirantes que va a ejercer la función docente o técnico docente. Y que para efectos se clasifican en requisitos, en factores y en componentes del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes. Esto también lo vamos a ver un poco más adelante para que ustedes tengan idea, aunque yo supongo, desde el momento que reviso la convocatoria, ya sé cuáles son los elementos multifactoriales que me solicita dicha convocatoria y que debo cumplir, que debo tener para poder participar, o que debo realizar para poder salir bien en el proceso en el cual estoy participando. Muy bien, maestro. Maestro, en los programas de promoción vertical y horizontal, ya tenemos los lineamientos que prácticamente vienen siendo similares a lo que responden las disposiciones generales de admisión, y ya tenemos la convocatoria. Creo que hoy terminaba el proceso de registro o de preregistro para los aspirantes a promoción vertical. Y en cuanto al programa de promoción horizontal, tenemos en el estado hasta la fecha 15 de marzo, en la cual la convocatoria lo establece, ¿sí? Y que podemos iniciar con el proceso de preregistro. Dentro del programa de promoción horizontal en educación básica, podemos encontrar que también dentro del marco normativo 2021, ¿sí?, tiene dentro de su recopilación que nos da a conocer el calendario del proceso de selección para la promoción horizontal. Nos da a conocer dos trípticos en cuanto a dudas y sugerencias, en cuanto a un resumen de lo que se refiere el programa y la convocatoria de este proceso de participación. Y a su vez también encontramos dentro del compendio del programa de promoción horizontal dos infonografías que nos da a conocer también los procesos y cómo se caracteriza para poder llegar a tener un incentivo económico, cómo se va dando paulatinamente este proceso. Muy bien, maestro, adelante con la otra. Muy bien, aquí está. Ya enfocado a lo que es el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en educación básica, ¿sí? Nos dice que los perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, técnico docente, asesoría técnica pedagógica, directivo y supervisión, nos establece que estos perfiles son los referentes para los procesos de admisión, promoción, reconocimiento y formación, acompañamiento del personal antes señalado, conforme lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. El siguiente, maestro, ahí más o menos les pusimos esa diapositiva para que ustedes lo puedan leer, que es casi repetitivo, pero tenemos que mencionarlo. Ahora sí, el perfil, criterio e indicador, ¿sí?, en cuanto al marco normativo. Aquí menciono tres fundamentales, que vamos a estar trabajando constantemente con ello porque es parte esencial de los artículos que pueden venir en el examen.
en su caso, el artículo 3º viene muy marcado en el examen. El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este señala en sus tres párrafos que toda persona tiene derecho a educación y que el Estado impartirá y garantizará la educación básica, que se caracteriza por ser obligatoria, ¿sí? Universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, y se basará en el respeto a la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentará en él el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, libertades, cultura de paz y conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia, en la justicia, y promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un párrafo que les leí y que no lo pusimos en la diapositiva, pero que sí es muy importante que lo tengan presente, porque ahí nos da a conocer qué es lo que nos señala claramente el artículo 3º constitucional, ya en su reforma, ¿sí? Que también más adelante lo vamos a mencionar. Ahora, el artículo 5 de la Ley General de Educación. Esa nos señala que toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes que les permita alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y mejoramiento de la sociedad en que forma parte. Por eso en el artículo 97 dice o establece que para que ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado de Educación Básica, la promoción en función y en servicio para el otorgamiento estará dispuesto en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Claramente, la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros nos establece que todo esto será por proceso de oposición. No hay plazas que se vayan a dar por parte del sindicato, no hay plazas que se vayan a dar por parte de los allegados o los padrinos. Yo soy claro ejemplo de decir, y lo puedo asegurar, no hay comparadazos, no hay palancazos. Tenemos que prepararnos y tenemos que estudiar. Y tenemos que leer, más que estudiar, leer y tratar de dominar los principios, los fundamentos, la parte normativa que corresponde a nosotros conocer como servidores públicos que estamos al frente del sistema educativo. Ahora, el artículo 13 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Esa establece que las funciones docentes, técnicos docentes, de asesoría técnica pedagógica, de dirección o de supervisión de la educación básica, debería orientarse al lograr el máximo aprendizaje y desarrollo integral de los alumnos o de los educandos conforme se determinen en los objetivos de esa ley, ¿sí? Y que también describe que quienes desempeñen dichas tareas deberán reunir las cualidades personales, las competencias profesionales, conforme a los criterios e indicadores que determine la Secretaría, para asegurar que cuenten con los conocimientos, aptitudes, actitudes y capacidades que correspondan a los distintos contextos sociales y culturales. Esto me recuerda mucho lo que mencionaba en una reunión el secretario de nuestro gremio. Es fácil ser maestro, ¿no? Algo así comentaba. ¿Sí? O cualquiera puede ser maestro, pero un maestro no es cualquier persona, ¿sí? Un maestro debe estar por vocación, un maestro debe tener los conocimientos, un maestro debe tener las aptitudes y las actitudes y la capacidad para enseñar, ¿sí? No cualquier persona es maestro, pero sí cualquiera puede llegar a serlo, ¿verdad? Eso se me quedó muy claro cuando lo comentaba el secretario, si no recuerdo, en una reunión lo había comentado. Muy bien. En cuanto a las características, maestro Simá, muy bien.
Las características de este marco de excelencia, ¿sí? Ahí nos dice que el diseño de los perfiles, dominios, criterios, indicadores se orientó por las características siguientes. Inciso A. Considerar los planteamientos de la nueva escuela mexicana, las modificaciones en materia política educativa dirigida a la mejora escolar. Maestros, esto se refiere a incluir en los perfiles los elementos para apoyar el trabajo que se realiza con los alumnos, de modo que cada perfil contribuya al cambio y perfeccione las prácticas educativas. ¿De qué nos sirve tener los perfiles a la mano, tener el documento, si no lo hacemos como tal? Solamente trabajamos como que medio planeamos y como que medio cumplimos. Ustedes que están a ingresar, nosotros que estamos en el servicio, debemos tener muy presente esta consideración. Que no olvidemos que el perfil que nos señala la nueva escuela mexicana de entre los criterios excepcionales, ¿sí?, nos va a contribuir a hacer el cambio y el perfeccionamiento en el trabajo que estamos realizando. ¿Sí? El inciso B, conformar un marco conceptual pedagógico organizativo que sea congruente y articulado. Esto es que cada perfil en su conjunto dé cuenta de ideas más relevantes y acordes con la función que se requiere, con vínculos entre sí y que muestren los planteamientos educativos que se desea fomentar. ¿Sí? Un marco conceptual donde todos de manera colaborativa, en la función que nos corresponde hacer, lo trabajemos articuladamente. ¿Sí? Lo trabajemos colaborativamente. Inciso C. Ser útil para la acción, la formación propia y el trabajo colaborativo. Aquí es que cada perfil debe describir los conocimientos, las actividades y las actitudes, así como los valores específicos alcanzables de las maestras y los maestros, de los técnicos docentes, de los asesores técnicos pedagógicos, de los directivos, y que cada perfil nos va a orientar, nos va a dirigir los esfuerzos para mejorar de manera personal y colectiva. Así que la acción, maestro, es actuar conforme a lo que se nos está dando. Tenemos la receta, tenemos la Biblia, pero tenemos que ejecutarlo. ¿Sí? El otro inciso, ser congruente con el trabajo que se realiza en la escuela, como colectivo y como comunidad en la zona escolar. ¿Sí? Los diferentes perfiles profesionales deben dar cuenta al trabajo que realizamos, ¿sí?, en esta nueva escuela mexicana y lograr los propósitos de la escuela o la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Más que nada, con ello, fortalecer la formación integral de nuestros alumnos, de nuestros niños, niñas, adolescentes, en un marco de excelencia donde predomine la equidad, la inclusión y la interculturalidad de los educandos. Inciso E. Referir al núcleo o aspectos centrales de la función. Eso quiere, o les doy a entender, al referirse al núcleo o aspectos centrales de la función, es que debemos hacer lo que nos corresponde hacer. Hacer a un lado la carga administrativa, ¿sí?, no sobrecargarnos en lo que respecta el trabajo de la función docente, técnico docente, asesor técnico pedagógico, dirección o supervisión, y centrarnos al trabajo que nos corresponde hacer prácticamente en la función que desempeñamos. El otro inciso, de ser posible, estos perfiles se logran. Cada perfil, maestros, maestras, ¿sí?,
identifican fortalezas, identifican aspectos a desarrollar, lo cual supone que si dominamos esos criterios, si ejecutamos esos criterios, serán posibles que nosotros hagamos posible una educación de calidad, una atención a nuestros niños como se merecen, una atención a nuestros padres de familia como debe ser. Porque no solamente se refiere a los alumnos. De hablar de una comunidad escolar es hablar del alumno, de los colegas, ¿sí? Y de los padres de familia, que son la base del trabajo en una institución educativa y que deben trabajar de la mano, ¿sí? De manera tripartita. Si trabaja el docente, si trabaja el alumno, si trabaja el padre de familia, tenga la seguridad que va a sostener bien la base que es la educación. Si falla el docente, se va para abajo. Si falla el alumno, se va para abajo y tenemos que rescatarlo. Si falla el padre de familia, tenemos que convencerlo, tenemos que concientizarlo, ¿sí? Yo creo que las familias, dentro de lo que es la parte diversa que componen nuestra comunidad escolar, muchos de ellos pueden fallar, pero no por cuestiones, porque ellos lo quisieran, sino por cuestiones quizás personales, económicas. Pero ahí estamos nosotros, en ese soporte para sacar adelante esto y lograr lo que debemos de lograr, ¿sí? Una educación para nuestras niñas, niños, adolescentes. El último inciso, de ser precisos, hay que ser preciso, claro y fácil de comprender. O sea, de modo que cada perfil puede ser utilizado en diversos procesos por diferentes actores. Los perfiles que nos marcan estos perfiles profesionales deben ser precisos para nosotros, porque son claros y nos caminan o nos encaminan y nos orillan a establecer cómo debemos trabajar y nos dan esas herramientas de cómo debemos utilizarlo, ¿sí? Es la parte en la cual nos da a conocer las características de este perfil que debe tener el docente, de ese dominio que debe tener el que va a estar al frente del sistema educativo y va a atender a niños, niñas, adolescentes. El siguiente maestro, Sima, aquí está. Vámonos con los perfiles profesionales. Yo aquí puse como ejemplo al docente y al directivo para no abordar a todos y no ser tan monótono y tan cansada esta plática que estamos teniendo a distancia, ¿verdad? Aquí agregué al docente, que es la parte fundamental y el núcleo del trabajo que estamos haciendo para los maestros que están en proceso o van a participar en el proceso de admisión. Antes de continuar, no sé si alguien quiere preguntar algo, continuamos, porque creo que estoy yendo un poquito rápido, pero si no, me dice maestro, seguimos. Muy bien, creo que nada. Vamos a continuar. Perfiles profesionales. El perfil del docente y el técnico docente. La docencia que queremos. Los perfiles docente y técnico docente muestran por medio de dominios, criterios e indicadores rasgos característicos que se espera del trabajo cotidiano de las maestras y los maestros, considerando las condiciones en que se encuentran las escuelas, los planteamientos de la nueva legislación en materia educativa. Es por ello, maestros, es por ello que está sobrepuesto estos perfiles para que respondan a una mejor tradición educativa mexicana y que se va a basar a la importancia que debemos tener nosotros como servidores públicos para fomentar la educación, para fomentar justicia, para fomentar democracia y para fomentar equidad. En este sentido, la atención personal y la visión humanística de la formación que tengamos en nuestros alumnos tendrá como logro
los aprendizajes relevantes para su vida presente y futura de nuestros alumnos. Muy bien, maestro. Sima. Aquí está y les presento con el maestro Sima cómo está estructurado estos dominios en relación al perfil docente y técnico docente, en este caso al docente, ¿no? ¿Cómo está estructurado? Tiene 4 dominios. El primer dominio nos dice una maestra o un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos, legales de la educación mexicana. Dominio 2, una maestra o un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad, excelencia. Dominio número 3, una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, niños o adolescentes. Y el último dominio, el 4, una maestra y un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela de la comunidad. Estos son los 4 dominios. Y cada dominio, maestros, tienen sus propios criterios y cada criterio tiene su propio indicador. Aquí nosotros no se los estamos proyectando ni tampoco se los vamos a estar leyendo. Ustedes tienen la tarea de descargarlo o en su caso aquí los asesores en el momento que se asignen los grupos les van a estar proporcionando de acuerdo a la organización que tenga el maestro Sima todos los materiales necesarios para llevar a cabo el estudio de estos perfiles, criterios, indicadores o de los demás documentos que sean necesarios e indispensables para el examen. Pero ¿cómo está estructurado? El dominio 1 de el perfil docente o del docente que queremos tiene 3 criterios, ¿sí? Y el criterio 1 tiene 5 indicadores. El criterio 2 tiene 4 indicadores y el criterio 3 tiene 3 indicadores. Ahí se está conformado en cuanto al perfil docente o el docente que queremos en este marco de excelencia. El siguiente, maestro. Muy bien. Aquí agregué, y no hacerlo ni abundarlo mucho, al asesor técnico pedagógico. El asesor técnico pedagógico es el que representa y responde a una visión de asesoría técnica pedagógica enfocada a mejorar las prácticas de enseñanza y aportar la rehabilitación, la cultura escolar para contribuir al máximo logro de los aprendizajes y formación integral y bienestar de los alumnos. ¿Qué diferencia hay entre un asesor técnico pedagógico y un docente que queremos? Yo ese rato lo platicaba con unos compañeros. Los perfiles los perfiles profesionales, criterios, indicadores, están relacionados entre sí. Tienen los mismos criterios, prácticamente los mismos criterios entre comillas. Varían uno por otra por la función que desempeñan. Los perfiles profesionales del docente están más enfocados a la parte académica, atención de los alumnos. Los perfiles profesionales del asesor técnico pedagógico están más enfocados al acompañamiento de la mejora de las prácticas docentes en función a la mejora del aprendizaje de los alumnos. Y los perfiles profesionales del directivo está enfocado no solamente al mejoramiento académico del alumno, sino también a la asesoría que debe tener el docente, la gestión que debe hacer el directivo ante las autoridades educativas, así como el apoyo a su comunidad escolar, tanto de padres y madres de familia, como en apego del trabajo continuo que tenga con la supervisión escolar. No podemos dejar a un lado que también la asesoría técnico-pedagógica está pegado en el trabajo inmerso que hace el supervisor escolar. Esto engloba así un trabajo, ahora sí,
Un trabajo que va de manera colaborativa entre todos los actores de la educación, ¿sí? Y que de esta manera tienen un solo fin: educar. Educar al niño, Son a la las niña, al 6 adolescente. de la tarde, en Es un punto. trabajo que tienen que realizar, y que dentro de las funciones que le corresponde a cada uno de estos actores, dentro del perfil que le corresponde, lo realizan para que la nueva escuela mexicana, que desde el marco de excelencia surgen estos perfiles, funcionen como deben ser. Muy bien, maestro. Simada, el siguiente. Muy bien, aquí está dominios, criterios e indicadores del perfil de asesoría técnico-pedagógico. Más o menos lo que está yo explicando. Tiene 4 dominios igual, ahí más o menos lo marqué. Un asesor técnico-pedagógico conoce las prácticas de sus maestros y de sus maestras, ¿sí? Un asesor técnico-pedagógico favorece las prácticas de las maestras y los maestros para lograr el máximo logro del aprendizaje de los alumnos. Y un asesor técnico pedagógico colabora con la supervisión escolar. Es lo que les mencioné hace ratito. Prácticamente dentro de los criterios se menciona, se fundamenta, y dentro de sus dominios se menciona, se fundamenta, y dentro de sus criterios, estos que van a aspirar para tener asesoría técnica pedagógica van a tener sus propios indicadores como herramienta de trabajo para la función que van a desempeñar desde la escuela, para los maestros, y desde la supervisión escolar. El siguiente, maestro Sima. Muy bien. La dirección escolar que queremos. Para aquellos maestros que se van a promover para director o para supervisión. En este caso, aquí me centré más a lo que es el directivo, ¿verdad? El directivo. El perfil directivo que queremos en la nueva escuela mexicana se basa en las mejores prácticas de los directores, subdirectores y coordinadores de actividades, quienes han demostrado que es posible contar con personal educativo que conoce las características de los alumnos, sus familias, al colectivo docente y el contexto social, cultural, lingüístico en que laboran, de modo que los planteamientos que realiza para conjugar esfuerzos de la comunidad escolar surgen de generar oportunidades que, junto con el personal docente a su cargo, van a analizar, van a discutir de manera temática, ¿sí? Esa es la parte y el papel que le corresponde al directivo, y que también, a grandes rasgos, para no abordar todos los dominios, todos los criterios o todos los indicadores, ¿sí?, el perfil profesional del directivo tiene 4 dominios. Cada dominio tiene 3 criterios. Cada criterio, por ejemplo, en el criterio 1, tiene 5 indicadores, al igual que el del docente. En el criterio 2, tiene 5 indicadores, a diferencia que el docente tiene 4. Y en el criterio 3, tiene 3 indicadores, lo mismo a lo que tiene el docente. Esta es la parte que el director le corresponde trabajar y sacar adelante el trabajo de lo que debe ser y lo que debe saber hacer, y que lo caracteriza como director de una escuela. Muy bien. Aquí está más o menos. Adelante, maestro Sima. Les presento los 4 dominios y nos dice que la función del director, ¿sí?, es construir de manera colectiva una cultura escolar centrada en la equidad, en la inclusión, en la interculturalidad y la excelencia, ¿sí? Nos dice también que el director organiza el funcionamiento de la escuela como un espacio para la formación integral de las niñas, niños y adolescentes. También nos dice que el director propicia la corresponsabilidad de la escuela con las familias, la comunidad, las autoridades educativas, para favorecer la formación integral y el bienestar de los
alumnos. Esa es la parte que les comparto a grandes rasgos. Esa es la parte que tenemos que revisar, que ustedes tienen que revisar, y que si ustedes dominan esos perfiles profesionales, conocen estos dominios, utilizan estas herramientas y estos indicadores, vamos a tener éxito, maestros. Vamos a tener éxito, compañeros, para lo que nos espera en el examen. Tenemos que dominarlo de manera desglosada. Muy bien. Adelante, maestro Sima. Aquí le va a desglosar más o menos. Adelante, maestro Sima. Muy bien, creo que fue el maestro Sima. Ok. Muy bien. Aquí estoy desglosando, compañeros. Estoy desglosando un dominio que le va a corresponder al docente que queremos. Y dentro de lo que una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos, legales de la educación mexicana, desglosado a estos principios éticos, filosóficos y legales, podemos encontrar los siguientes documentos y que todo maestro, maestra debe conocer. Lo primero, la nueva escuela mexicana. ¿No resuelve, maestro Sima? Sí, sí, profe, ya estamos aquí, estábamos aquí. Lo que pasa es que el maestro Martín va a intervenir para darle continuidad a los temas. Muy bien. Ok. Gracias, maestro Juan. Pues yo pido un aplauso para el maestro Juan, ya que ya terminó. ¿No he terminado todavía? Ah, ok. Me dijeron que ya habías terminado. De todas No. maneras, adelante, continuamos. Iba a desglosar los dominios, pero no sé. ¿Continúo o...? Continúa, Juan, adelante. Correcto. En el dominio que debe tener la maestra o el maestro en cuanto a los principios filosóficos, éticos y legales, está la nueva escuela mexicana. ¿Sí? En la nueva escuela mexicana debe tener conocimiento en cuanto al artículo 3º constitucional. ¿Sí? Debe tener conocimiento a la Ley General de Educación y debe tener conocimiento del documento que salió a principios del cambio de la reforma, que se llamó Hacia una nueva escuela mexicana como primer paso. ¿Sí? Y en este primer paso, las niñas, niños, adolescentes son la razón de ser del sistema educativo y deben ser el centro de todos nuestros esfuerzos. También debe conocer la derogación de la reforma 2013 en materia educativa. Puede revisar las acciones y programas de estudio para el ciclo escolar 2019-2020. También debe conocer la modificación de las normas de evaluación del acuerdo 110319. Debe conocer el restablecimiento de la tecnología en educación secundaria. Debe conocer la organización de los clubes en preescolar, primaria y secundaria, ¿sí? En la toma de decisiones que debe tener en el Consejo Técnico Escolar. Y debe conocer las nuevas acciones para el fortalecimiento de la asignatura de formación cívica y ética, de educación física y del programa de mejora continua. Dentro de lo que es la Ley General de Educación, del texto vigente, el maestro debe conocer lo que se publicó en el Diario Oficial el 30 de septiembre de 2019. ¿Cuál es lo que se cambió o qué se agregó o qué se suprimió? Dentro de lo que es la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes, ¿sí? Debe conocer la nueva ley publicada en el Diario Oficial el 4 de diciembre de 2014 y su última reforma publicado en el Diario Oficial el 17 de octubre de 2019. En cuanto al manual de protocolos de seguridad escolar,
debe conocer las líneas estratégicas de una escuela segura. Entre ellos podemos encontrar la forma de actuar o lo que debemos hacer en casos de accidente o lesiones, la actuación que debe tener el docente ante la situación de un incendio, de amenaza de bomba, de disturbio y de reconocimiento a maestros y directores en caso de situaciones de emergencia. Todo esto debe conocerlo el maestro. Yo recuerdo cuando presenté examen para promoción, vino parte de este manual de protocolos de seguridad. En cuanto a educación inclusiva, ¿sí?, debe estar documentado por un documento que nos da a conocer la UNESCO, ¿sí? Porque pedí un aplauso, Y yo creo que ya había terminado, ¿no? en cuanto a lo que es las 10 competencias de Perronov, y por último, la Declaración de los Derechos Humanos. La siguiente dimensión, ya se lo voy a centrar a un directivo. En la siguiente dimensión, en el número 2, establece un directivo que reconoce la importancia de su función para construir de manera colectiva una cultura escolar centrada en la equidad, la inclusión y la interculturalidad y la excelencia. Miren, compañeros maestros, dentro de la parte gestora no solamente le corresponde al directivo, también el docente es una persona o es un profesionista gestor. Por lo tanto, en cuanto a la gestión escolar, tanto el docente que se promueve y tanto los que van a ingresar deben conocer los módulos de gestión educativa, en este caso el 3, que habla de la gestión educativa y sus niveles de concreción. Entre ellos están la gestión pedagógica, que corresponde al aula; el otro, la gestión escolar, que corresponde a la comunidad educativa; el otro está la gestión institucional, que corresponde a la infraestructura o la estructura; y el último, la gestión educativa, que corresponde al sistema. En otro módulo 4, o el modelo de gestión educativa estratégica, podemos encontrar también los componentes que debemos conocer como docentes o docentes que vamos a incorporarnos al sistema educativo. Entre los componentes del modelo de gestión estratégica educativa encontramos el liderazgo compartido, ¿sí? Por eso decía que no solamente el director es un líder, el docente es un líder en su aula y fuera de su aula, en la comunidad educativa o en la comunidad escolar. ¿Sí? Es un líder que van de la mano con el liderazgo del director para sacar adelante un trabajo. Y ese liderazgo es compartido, no es poder, es trabajo colaborativo. Y ese trabajo colaborativo es uno de los componentes que deben estar presentes dentro de esta dimensión para el director y para el docente. Es participación social y responsable. También es un componente en la cual se habla de la evaluación para la mejora continua entre el directivo y el docente y los padres de familia. Y que este componente de evaluación para la mejora se puede establecer dentro de los consejos técnicos escolares y los programas escolares de mejoras continuas. Y sobre todo, una planeación estratégica. Y dentro de las herramientas de la gestión escolar educativa estratégica, podemos encontrar, por ejemplo, el portafolio institucional, el plan estratégico que tenemos como escuela a mediano, corto plazo y sus diferentes dimensiones que podemos trabajar. Ahora, en cuanto a las características de las escuelas efectivas, se sugiere mucho leer a Josh Hillman y Peter Mortimer. Ellos hablan del liderazgo profesional, hablan de la visión y el objetivo compartido, el ambiente de aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje como centro de actividad escolar y la enseñanza como propósito. Esas son las partes que corresponden, en resumen, a lo que debe caracterizar a una escuela efectiva. ¿Sí? En cuanto a los 12 principios pedagógicos o los principios pedagógicos, tenemos dos documentos.
tenemos en el plan 2011, que son 12 principios pedagógicos y que debemos conocer y saber. Y tenemos 14 principios pedagógicos del plan 2017 y que también debemos comparar. Leer, conocer. ¿Sí? En cuanto a educar, ahí puse educar en la diversidad. ¿Sí? Se recomienda el de Carolina Gilmans y Rosa Blanco, en la cual, en sus lecciones aprendidas desde la experiencia América, nos describen, ¿sí?, anécdotas de cómo se educa ante la diversidad. En cuanto a estrategias de evaluación, es recomendable tener el libro 4, a la cual se refiere estrategias, instrumentos de evaluación desde un enfoque formativo. Ahí tenemos diferentes técnicas de instrumentos de evaluación, técnicas de observación, registros o diarios de clases. Todo ello es lo que nos va a marcar la pauta dentro de este criterio que debemos tener como directivo o docente. Y el marco local de convivencia escolar, que también es un documento que más adelante se va a adentrar con los asesores que ustedes van a conocer, se refiere a la orientación o las orientaciones que debemos tener para las situaciones de prevención y detección y actuación en los casos de los supuestos ASI. ¿Qué son los casos de los supuestos ASIs? Abuso sexual infantil. En los casos de los supuestos acoso escolar, maltrato escolar en educación básica. El docente que no conoce su PDA es un docente perdido, tanto para los docentes que están en función como para los que van a ingresar. Los PDA, que significa las medidas preventivas, detección y actuación, que debemos conocer para actuar, ¿sí?, ante una situación como esa, lo debemos tener a la mano, conocer y trabajar con ello. Esa es la parte que yo les quiero compartir en cuanto a el segundo perfil. Me voy a un tercer perfil, ya vamos a terminar, Un tercer perfil se lo estoy destinando a la dimensión de los docentes, donde nos dice una maestra o un maestro que genera ambientes favorables de aprendizaje y participación de todas las niñas, niños y adolescentes. El maestro que genera ambientes de aprendizaje debe conocer el acuerdo 15-10-17. Este acuerdo se refiere más que nada a los funcionamientos o lineamientos de organización de los consejos técnicos escolares de educación básica. ¿Y qué tiene que ver aquí los lineamientos? ¿Sí? En cuanto a los consejos técnicos, para que un maestro genere ambientes favorables para el aprendizaje. Tiene que ver mucho, maestro, porque en el consejo técnico escolar, dentro de los ámbitos del programa escolar de mejora continua, se centra a la atención de los educandos. Y debemos conocer y saber cómo debe funcionar este consejo técnico para llevar a cabo nuestro programa escolar de mejora continua y cumplir con el propósito principal de este programa, de la nueva escuela mexicana. No dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. La atención debe ser equitativa y que ni un alumno debe rezagarse y que ni un alumno debe rendirse y desertar de nuestra escuela. Esa es la tarea que tenemos como docentes. Sin embargo, el acuerdo 120519 viene a modificar al acuerdo 151017, pero es un acuerdo que modifica a pequeña escala. No es un acuerdo que va a quitar por completo lo que están en sus párrafos y artículos o capítulos del acuerdo 151017. Es un acuerdo que es su anexo único, que en su 10º y 15º y inciso E y el 30º, ¿sí?, se deroga para que dé hincapié al trabajo que se va a realizar
al momento que entra la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Ahora, en cuanto a las orientaciones para la elaboración del programa escolar de mejora continua, es un documento que debemos dominar. Sus 8 ámbitos. Dentro de sus 8 ámbitos giran en torno al objetivo y a las metas que pueden ser de corto y a largo plazo. Y de allá, los elementos o los procesos que debemos seguir. Tenemos que diferenciar que en el examen nosotros estamos apostando al programa escolar de mejora continua, pero no podemos dejar a un lado a la ruta de mejora. La ruta de mejora también tiene sus procesos y dentro de sus procesos, ¿sí?, se señala cada una de las acciones que debemos realizar. Y cada una de las acciones que debemos realizar están en sus 4 prioridades. Lo comento porque le estamos apostando a lo de la nueva escuela mexicana, pero no podemos dar a un lado a lo que anteriormente trabajamos, ¿sí?, en lo que mencionaba el acuerdo 717 en su momento, en lo que es autonomía de gestión. Ahí establecía que era una ruta de mejora dentro de sus procesos. Y a su vez, en el proceso estaba la estrategia global de mejora, que es la que viene a fragmentar las acciones que va a realizar el responsable o el colectivo docente para la prioridad de los aprendizajes, para el rezago y abandono escolar, para la convivencia escolar o para el cumplimiento de la normalidad mínima. Es la parte que yo quería comentar. En cuanto a desarrollar la práctica reflexiva, ¿sí?, ese es un documento que también está señalado en Philip Perranoud. Pueden revisarlo, está en las redes sociales o en internet, descargarlo, o quizás también en su momento, ya cuando se pongan de acuerdo con el maestro Simá, se les va a proporcionar este material, que es un documento que se sugiere estudiar, ¿no? Y por último, están las TICs en la educación, que habla de los retos y las posibilidades que tienen las escuelas, que tiene la comunidad escolar, ¿sí?, como herramienta para el pensamiento y el interpensamiento en el trabajo que se va a hacer en el aula. Actualmente las TICs juegan un papel muy importante en esta educación a distancia, que si en su momento no estaban concretados o no estaban utilizados como lo hacemos actualmente, créanme que por la pandemia lo tuvimos que hacer, ¿sí? Y también dentro de lo que es las TICs se establecen los procesos de enseñanza y aprendizaje, de cómo se vaya a cabo de la forma presencial y la forma a distancia, vamos a llamar así, en estos momentos. El siguiente, maestro Simá, voy a para casi terminar. Muy bien. Ahí el maestro Simá, a mí se me fue. Yo quería presentarles 4 dimensiones, 4 dominios, perdón. Me faltó un dominio que es el 4 y lo voy a atribuir a un directivo y lo voy a comentar así rápido. El dominio 4 corresponde a un directivo que propicia corresponsabilidad en la escuela, con las familias, la comunidad, autoridades educativas, para favorecer la formación integral. Este es un libro que se puede sugerir a los directivos, ¿sí?, que se llama Familia y Escuelas, de Sam Reading. ¿Sí? Esta es una serie de prácticas educativas que se dan y que lo pueden también conseguir la bibliografía para poder apoyarse, ¿no? El otro documento en cuanto a esta dimensión, podemos hablar del acuerdo 80817, que es que modifica el acuerdo 20516, que establece la constitución, organización, funcionamiento de los consejos de participación social en la educación. Maestros que están en servicio, maestros que están a punto de promoverse. Este documento es esencial. El acuerdo 20516, que está enfocado a los consejos de participación social, es muy importante que lo conozcamos y que sepamos cómo trabajarlo.
¿sí? Y por último, la aula diversificada. Esta es un documento también, un archivo que podemos conseguir, que es de Coral A. Tomlinson, ¿sí? Que da respuesta a todas las necesidades que los estudiantes pueden tener durante su proceso de enseñanza-aprendizaje. A esto me refería en cuanto a 4 dominios. Yo repito, lo hice intercalado entre docente y directivo. No abordé a lo que es el asesor técnico pedagógico ni tampoco al supervisor, pero ustedes se pueden dar la tarea de rescatarlo, de investigarlo, se les va a proporcionar, de revisarlo y leerlo. Recuerden que cada dimensión, que cada indicador o que cada criterio se desglosa a ciertos documentos, a ciertos documentos que van a fundamentar el trabajo que ustedes deben tener o realizar como profesional. No solamente son textos que nos va a establecer, sino son textos que tienen un punto clave en su desglose con los documentos que debemos conocer y quizás dominar. Son bastantes. Yo puedo apostar que es un poco difícil saberlo y conocerlo todo. Pero no es difícil tenerlo a la mano y apoyarnos con ellos constantemente. Muy bien, pasamos a educación básica. Educación básica, aquí así de manera rápida para no abordar mucho tiempo, creo que ya me estoy pasando un poquito. Estamos en lo que es las 3 líneas, que en las cuales es de promoción, de vertical, horizontal y de admisión. Aquí más o menos están los elementos multifactoriales, así rápido lo comento. En cuanto a lo que es la ponderación de los elementos multifactoriales de admisión, tenemos los requisitos, los factores y los sistemas de apreciación. En cuanto a lo que es los estudios mínimos de licenciatura y formación docente pedagógica, no tiene ponderación de ningún tipo, no le corresponde porcentaje, pero dentro de los factores, en cuanto a los elementos, podemos encontrar que el promedio de carrera es el 5%, y todo se mide en base al porcentaje, ¿sí? Y en cuanto a los cursos extracurriculares con validez oficial, también es el 5%, y que va como mínimo, si no me equivoco, de 20 a 200 horas de participación o de acreditación del curso, ¿sí? Es de 20 horas a 200 horas como tope. Ahí se aplica la regla de 3. En todas se aplica la regla de 3 para poder sacar el porcentaje. Solamente tuve 100 horas, es el 50%. 50% de 5% en la ponderación máxima equivale al 2.5%. ¿Sí? Ahí se maneja. En cuanto a los programas de movilidad, pues esa es cuando hubo un intercambio. También intercambio, estuve estudiando y en otra escuela perteneciendo a la misma de estudio, estuve yo que se hace en asesoría, en participación, me dan un 5%. En cuanto a la experiencia docente, equivale a un 15%, igual también se va a la regla de 3. Y en cuanto a la etapa de habilidades docentes de la nueva escuela mexicana, un 20%, y el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes, el 50%, haciendo un total del 100% en cuanto a la ponderación máxima de los participantes. Aquí está, lo repetí. Maestro Sima, no lo cambió, yo estoy cambiando mi computadora. Es que me estoy apoyando en la computadora y veo que no se cambia. Vamos a la ponderación. Ya, maestro, ese ya está listo. De aspirantes, en cuanto a materia de educación básica en inglés, lo que se agrega, compañeros, para no ser tan repetitivo, ¿sí?, es el certificado del CENI y nivel 12 y 20. Si ustedes revisan la convocatoria, ahí hay un cuadro en la cual les establece el máximo logro, ¿no?, entre lo que es el intermedio y el difícil. De acuerdo a lo que ustedes acrediten el curso del CENI, les darán lo que es el máximo puntaje en cuanto al porcentaje de ponderación, ¿sí? Es lo único que cambia en cuanto a los maestros de inglés
Para indígena, pues también está allá lo que se agrega en una etapa 3, el instrumento de evaluación del dominio de la lengua. En este caso, me imagino que sería el maya, que es la que predomina en nuestra región, y le dan un máximo de 20%, en la cual dividen la etapa 2, que la anterior equivalía a 50, pues lo dividen entre los dos, y la etapa 2 queda con 30 y la etapa 3 con 20, y lo demás es lo mismo. Y en cuanto a lo que es el otro maestro, Sima, creo que yo estoy pasando. Maestro Sima, Sí, sí. no está. Ok, el que sigue. En cuanto a los elementos multifactoriales para la promoción, aquí se ven lo que son los factores y sistemas de apreciación. Ustedes ya lo conocen, nosotros lo estamos comentando, ya se vio en lo que son las disposiciones, si ustedes lo revisaron, los lineamientos específicos, y en la convocatoria se menciona. Si tengo dudas, me voy a los lineamientos, si tengo más dudas, me voy a las disposiciones. Ahí claramente nos explica cómo está caracterizado cada uno. Bueno, aquí en los elementos multifactoriales tenemos la antigüedad, y la antigüedad se ve con una constancia de servicio, el máximo puntaje es de 40%, e igual se va a la regla de 3, ¿sí? El reconocimiento del buen desempeño, escala valorativa, también el 20%, ¿sí? Y la experiencia de tiempo en trabajos de zona de marginación, el 40%, con una constancia de servicio, igual que se le entrega la autoridad inmediata, en este caso la Secretaría, al igual. Es una ponderación que da al total de 100 puntos, mientras que en los elementos multifactoriales también es una ponderación de un subtotal. Sumado a esto, se pueden manejar los 220 puntos, que se divide de la siguiente manera. Ahí estoy viendo, la combo igual. El título o acta de examen vale 20%, conocimientos y aptitudes el 120%, y las habilidades directivas el 80%, y como les dije, da el total del 220%. Se van a calificar esos dos elementos, para la cual ustedes que van a participar tengan presente. El siguiente, maestro Sima. En la promoción horizontal, aquí está nuevamente los elementos, similar a los de los maestros de nuevo ingreso. Tenemos que deben acumular un total de 100% en puntaje. La acreditación en licenciatura o estudios mínimos es 0%, al igual que la formación docente 0%. El promedio general es 5%, los cursos extracurriculares el 5%, programas de movilidad académica el 5%, experiencia docente el 15%, los cursos de habilidades de Nueva Escuela Mexicana el 20%, y los instrumentos de valoración el 50%. Eso en cuanto a promoción horizontal, para los que vayan a ser directivos o supervisores. El otro, maestro Sima, y el último, no me equivoco, el otro, ahí está. Ok. No, pase lo último, debajo del promoción vertical. Muy bien. La promoción vertical en cuanto a lo que es la formación académica, perdón, los cursos extracurriculares, si nos damos cuenta lo que el maestro Sima presentó en la diapositiva anterior, donde está la diapositiva rosadita, sí, el 26 de enero del 2021 se cancela los cursos de formación o capacitación y actualización, ya que por disposiciones y por lo que se estaba dando en la pandemia y no se implementaron estos cursos, pues prácticamente esos 30 puntos de equivalencia que tenía la promoción vertical desaparecen, y la participación y el puntaje máximo a estos elementos multifactoriales se considera 300 puntos, ¿sí? Así quedaría. Muy bien. Y al final les estoy presentando pues parte de lo que les comenté al principio, ¿sí? De cómo está establecido dentro de lo que es
en la página del UCICAN y el convenio normativo, ¿sí? Los trípticos o la infografía en cuanto a la información de promoción horizontal. Ahí vamos a ver lo que son los niveles y porcentajes de permanencia, que consta de 8 niveles, desde un 35% del sueldo hasta un 205% del sueldo. Sí, pero para los niveles de porcentaje, para los maestros que están en zona de alta pobreza o marginación, equivale a un 41% hasta un 247%. Ahí claramente podemos ver cómo se constan los 8 niveles, cómo es el proceso de incorporación, qué es lo que no implica, cómo es beneficiado el personal que resulte ahora sí ganador y cómo opera esto. Si también tenemos un poquito de dudas, para no quitarle más tiempo al compañero que sigue, podemos revisar el programa de promoción horizontal. Ahí establece todos los criterios conforme a desglose y conforme a conceptos, ¿no? En cuanto a eso. Y pues esto es en cuanto a lo que me corresponde mi participación. Espero que te haya servido, ¿no? Y sin embargo, estamos a la orden. Soy parte del grupo de asesores. Ya veré en qué grupo voy a estar o me corresponde estar para darle el apoyo, la asesoría, el seguimiento a todo lo que ustedes o nosotros vayamos a realizar con ustedes y sacar adelante el trabajo que tenemos. ¿Y cuál es el trabajo? La finalidad: brindar el apoyo y lograr que ustedes puedan entrar al sistema educativo en el proceso de admisión o promoverse en alguna de las dos, ya sea la horizontal o la vertical. Pues me despido, les agradezco mucho la atención y les dejo con el maestro Martín. Adelante, maestro Martín. Muchas gracias. Ahora sí, un aplauso para el maestro Juan Puc Arves. De verdad que un tema muy importante, maestros. Un abrazo a la distancia, maestro Juan. Hablamos de dominios, criterios e indicadores. No se olviden de esta palabrita. Cuando nosotros vamos a pedir trabajo en cualquier empresa, en cualquier lugar, nos dan una serie de requisitos que tenemos que cumplir. De la misma manera, el docente que aspira a ingresar al servicio necesita tener esos dominios, criterios e indicadores. Aquel que quiere ser director requiere también esos dominios, criterios e indicadores. El que quiere ser ATP, el que quiere ser supervisor, cada nivel tiene sus propios dominios, criterios e indicadores que al final tienen mucha relación, al final están relacionados. ¿Por qué hablar mucho de ingreso, de admisión? ¿Por qué en esta charla hablamos prácticamente más de la mitad de admisión? Porque es la base, maestros, es la base, es lo que todos ya debemos de dominar. Y lo demás, nada más va cambiando dependiendo de la función, ¿no? El docente lo aplica, el director le da acompañamiento al docente para que lo pueda aplicar, y el supervisor también, pero a nivel más macro, a través de una zona escolar, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con los tips que siempre tenemos en el CITEM para poder salir adelante. El primero, maestros, lenguaje profesional. Tenemos que acostumbrarnos al lenguaje profesional porque así vienen los exámenes. Y tenemos que llamar a cada cosa por su nombre. Para ello requerimos revisar nuestro plan y programas de estudio, requerimos revisar la bibliografía, ese lenguaje pedagógico que a veces se nos viene olvidando, ¿verdad? Hagan de cuenta que vamos a retomar otra vez nuestras clases de la normal, ¿verdad? Es muy importante. Ese es el primer tip. Segundo tip, maestros, y ya esta es la primera tarea: convocatoria. Tenemos que leer la convocatoria, tenemos que entender la convocatoria, qué es lo que nos están pidiendo en cada una de las convocatorias. Y con base a eso yo puedo hacer un semáforo de los factores y sistemas de apreciación que me están pidiendo. ¿Cuáles domino? ¿Cuáles tengo? ¿En cuáles no soy muy fuerte? ¿En cuáles está prendido el foquito rojo? Necesito reforzarlo. ¿Cuáles ya domino? Ya los tengo. Entonces es necesario que ustedes hagan ese análisis, pero también que conozcan la convocatoria, que la lean para que sepan qué es lo que les están pidiendo.
Otra cuestión que preguntaron por allá, muy importante, la bibliografía y toda esta bibliografía que manejó el maestro Juan. Ya la tenemos, maestros. Agradezco a las secretarias de evaluación que se tomaron el tiempo, la maestra Reina, la maestra Dalila, de bajar toda esta bibliografía. Ya la tenemos completa, la tenemos por dimensiones, la tenemos por cada nivel, no tenemos ningún problema. Se les va a compartir en los grupos de afiliados. Allá se les va a ir compartiendo toda esta bibliografía, por eso no se preocupe, ya lo tenemos. Maestros, me gustaría darle la palabra a los asesores que quieran opinar. Por allá veo al maestro Gustavo, veo al doctor Pastoriano, veo a la maestra Claudia, veo a la maestra Reina. ¿Alguna aportación rapidita? Vamos a escuchar 2 aportaciones porque el tiempo apremia y tenemos una conferencia súper especial. Es un regalo que el CITEM trae para ustedes, muy importante en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿alguna aportación de algún asesor? ¿Algo que quieran comentar, maestros? Adelante, cedemos los micrófonos al que guste participar. Bueno, maestros, si ningún asesor quiere participar en este tema, creo que porque quedó muy claro lo que explicó el maestro Juan, vamos a dar 5 minutos de receso, 5 minutitos para estirarnos, para relajarnos. Son las 6:41, a las 6:46 vamos a regresar con la conferencia de bienestar docente por parte del doctor Lara. El doctor Lara nos tiene preparado este tema, Luis Lara, y vamos a dar un pequeño descanso para poder pararnos un rato, movernos, tomar agua, relajarnos. 5 minutos, regresamos. Gracias. No se hubiera hecho, pero ¿tienes un vaso de coca? Wow. Tengo 3 afiliaciones y ninguno está en los grupos. Está raro. Ninguno está en los grupos. No está prendido el micro, ¿no?
Ok, ya. Muy bien, compañeros, pues bienvenidos de nueva cuenta a nuestros primeros temas para el acompañamiento. Ustedes saben que estamos en la construcción de la nueva escuela mexicana. Todo modelo siempre debe de tener una base filosófica, una base psicológica, algo que lo sustente. En el caso de la nueva escuela mexicana vemos una fuerte carga humanista, ¿verdad? Y más en estos tiempos que por la pandemia todos estamos en constante estrés, estamos trabajando en un sistema que pues no habíamos imaginado, para el cual todavía no estábamos preparados, dicen muchos, sin embargo lo estamos llevando a cabo. De tal manera que es preocupante actualmente el estado en el que se encuentra el docente. ¿En qué estado nos encontramos? ¿Cómo estamos, verdad? Nos decían en el consejo técnico, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Porque tienes que aprender a reconocer esos sentimientos que tú tienes para poder atender de la mejor manera a tus alumnos, ¿verdad? Atender al que atiende. Pues el día de hoy, compañeros, es un honor para el CITEN Campeche presentar al doctor Luis Lara, que viene a darnos una pequeña plática sobre el bienestar docente. El doctor Luis Lara es psicólogo por la Universidad Autónoma de Campeche, maestro en pedagogía y práctica docente por la UPN 042, maestro en psicoterapia humanista por el Instituto Carl Rogers, doctorante en educación humanista y actualmente cursa el doctorado en psicoterapia gestal por la Universidad Nexum. Sin más, le damos la bienvenida al doctor Luis Antonio Lara Pérez. Adelante, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes, queridos maestros, queridas maestras.
El día de hoy voy a tratar de ser lo más breve, justo para que podamos experimentar un poquito a través de mi voz que les va a acompañar en este momento sobre cómo estamos. Justamente lo que comentaban, pues el bienestar docente es importante. La pandemia nos arrojó a un confinamiento y agradezco la invitación, ¿sí?, del CITEM, a poder estar aquí y compartiendo con ustedes que desde hace prácticamente 9 meses, 10 meses, estoy acompañando a algunos docentes desde talleres, desde terapia, desde diferentes circunstancias, desde talleres para la reflexión sobre la práctica docente. Y bueno, iniciando con esto, me parece importante no dejar pasar qué es el bienestar docente, ¿no? Poder entender en sí qué es. Y bueno, si me permiten, voy a iniciar con una diapositiva. Y, un momento. Muy bueno. Muy bien. Bueno, pues lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es la conferencia El bienestar docente. Para iniciar con esto es importante hacer una reflexión sobre lo que nos ocurrió a nosotros los docentes. Desde el mes de marzo del año pasado nos alejaron de las aulas y justamente con este alejamiento de las aulas surge en la persona del docente, ¿sí?, ciertas situaciones que fueron emergiendo a partir de que inicia el confinamiento. Algunos docentes empezaron a experimentar cansancio. Al inicio de la pandemia, algunos experimentaron descanso. Dijeron, bueno, estamos descansando. Sin embargo, otros se dieron cuenta que no era un descanso, sino que justamente era mayor actividad laboral, era tal vez ya no poner límites, porque en cualquier momento surgía una duda y lo laboral ya no se extendía a un proceso de tiempo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, sino que era un horario abierto prácticamente las 24 horas. Esto genera una nueva forma de estar como persona docente, pero justo en esta nueva manera de estar tiene mucho que ver la estética, que tiene que ver con la percepción, pero que justamente tiene que ver con nuestra forma de mirar, con nuestra forma de escuchar, de sentir y de movernos. Esto cambió, y justamente cambió porque ya no estábamos enfrente del otro físicamente, la corporalidad, estar frente al otro, que en ocasiones nos da existencia, que muchas veces este encuentro de persona a persona nos hace estar tranquilos, mirar al otro, confirmarlo y que nos confirmen, escuchar y ser escuchado. Sin embargo, esto cambió y empezamos a relacionarnos de otra forma, desde los dispositivos, ¿no?, que vienen siendo los teléfonos, las computadoras, estos dispositivos electrónicos que vinieron a modificar nuestra manera de estar. Ya lo usábamos, pero no en el tiempo que lo usamos ahora, con mayor cotidianidad y con mayor número de horas. Entonces, esta es ahora nuestra forma de comunicarnos. ¿Qué ocurre en mí? La pregunta es, y la reflexión es, como docente, ¿qué ocurre en mí a partir de que ahora me relaciono más por lo virtual? Algunos y algunas sienten como una sensación de no estar con el otro, justo porque algo que se está omitiendo en esta relación a distancia, en esta relación desde lo tecnológico, es algunos sentidos. El tacto, ¿sí? Pues podemos tocar la computadora, pero no podemos tocar a la persona cuando nos estamos comunicando desde aquí. Otra tiene que ver también con el olfato, ¿sí? No puedo oler a la otra persona, y justamente cuando estás con la otra persona puedes oler su perfume, puedes oler su piel, inclusive hay personas que dicen que hasta pueden oler algo más como el miedo y otras cosas, otras percepciones. Pero bueno,
Lo que no se está presentando en esta nueva forma de comunicarnos es el sentido del olfato, ¿sí? Ese sentido no se está presentando y justamente se desarrollan otros sentidos. Otro sentido que no se presenta, hablando de la estética, tiene que ver justamente con este sentido que tiene que ver con el gustativo, ¿no? Porque justamente no puedo, vamos a decirlo así, en los alimentos compartir. Y hay algunas personas que dicen que por el alimento entra el encuentro, entra la relación, entra la amistad, a través del paladar entra el amor, justamente en este compartir con los otros, en estas convivencias, en estar como con mi otro compañero con mi otro compañero maestro, comiendo una torta de cochinita, comiendo mi panucho, ¿sí? Y todas estas sensaciones que era parte de nuestro día a día, esto ya no puede ser posible. Justamente esto hace de que el docente empiece a experimentar diferentes sensaciones. Y ahora viene esto que es importante, ser persona y ser docente. Antes de ser docente, uno es persona. Y la pregunta viene aquí a la reflexión. ¿Quién te inspiró a ser persona? Porque justamente antes de esa profesión, o antes, algunos no fueron docentes de vocación, sino fueron profesionistas y luego los arrojaron a ser docentes, a la enseñanza. Pero en esto de ser persona, ¿quién me enseñó? ¿Quién me formó? ¿Quién fue ese que me inspiró? Mi mamá, mi papá, mi abuelita, un tío. ¿Y cómo es que a mí me inspiró? ¿Quién me inspiró? Tiene que ver con esos valores que se van construyendo a partir de nuestras relaciones interpersonales. Y justamente el ser persona tiene que ver con esto del ser, que no es solamente, que es del ser, pero no del hacer. El docente, la profesión es el hacer, pero el ser es justamente esto que tiene que ver con lo que me constituye a mí. Y esa constitución tiene que ver con mi percepción de mí mismo. Y esta percepción de mí mismo tiene que ver con mi autoconcepto. Querido docente, querida docente, pregúntate, ¿cómo es tu autoconcepto? ¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto es cómo tú te percibes a ti. Y justamente en esta relacionalidad, que si te trataron con gritos, que si nunca te dieron un abrazo, justamente desde ahí empieza a iniciarse esta construcción de ser persona. Y esta construcción de ser persona viene desde que estamos prácticamente un óvulo y un espermatozoide, hay una unión, desde ahí prácticamente inicia nuestro proceso de persona. Y en este proceso de persona, ¿sí? Justamente hay estas relaciones. ¿Por qué? Porque ya estamos relacionados, porque existimos gracias a un óvulo y gracias a un espermatozoide. Desde ahí ya somos una relación. Y porque somos una relación, en este proceso, ¿sí?, que nos vamos formando como persona, hay quien nos lastima, hay quien nos hace sentir mal, y todo eso que va ocurriendo en nosotros, si eso no se trabaja, si yo no reconozco que soy persona, ¿sí?, no existo. Y si no existo, no puede existir el otro, puesto que el ser persona es muy importante. Ahora, bajo esta visión humanística, como decía el maestro en un inicio, bajo esta persona humanística, ¿sí?, ¿cómo se constituye? ¿Cuál es la antropología del ser humano? Y justamente a veces hay un reduccionismo porque solo creemos que la persona solo es lo conductual, o la persona solo es lo mental, o la persona solo es la parte espiritual, o solo lo corporal. Y no, justamente la persona es una multidimensionalidad, pero en esta multidimensionalidad, ¿sí?, en estas dimensiones es uno solo. Y todo tiene que ver con nuestra persona, nuestro físico, nuestro pensamiento, ¿verdad? Y nuestra espiritualidad. Que, ojo, la espiritualidad bajo un enfoque humanístico no es lo religioso. La espiritualidad es eso que está dentro de mí, es eso que le pueden llamar la energía, es eso que surge. Y justamente es eso que se va alimentando cuando yo confirmo a un alumno, cuando un alumno me dice,
gracias maestro, porque gracias a usted soy profesionista, porque gracias a usted soy tal cosa, ¿sí? Y ahí viene la otra parte, gracias a quién soy docente. Pregúntate, ¿quién fue ese docente que te confirmó? Ese docente que te dio existencia. A lo mejor tu desarrollo, en la primaria, en el preescolar, tienes muy grabado, ¿sí? Cómo, con qué cariño y con qué amor te cuidaba tu maestra o tu maestro. Y entonces es ahí donde empezamos a reflexionar y a entender. Recuerdo a mis maestros y yo tengo muy claro la presencia de aquellos maestros que me dieron existencia. Tengo muy claro de docentes como el maestro Ricardo Noss, es uno de los maestros que a mí me tocó en este aspecto de dar existencia desde la lectura, el gusto por la lectura, ¿no? Entonces me toca esta emoción de un docente en el cual llega y nos empieza a hablar de una historia, y esta historia así nos dice de un abuelo y nos habla de una persona mayor y nos empieza a hablar de muchas cosas de una persona mayor y entonces durante la trama queremos saber más. ¿Quieren saber más? Les presento el libro de Gabriel García Márquez. ¿Quieren saber más? Léanse la novela de Gabriel García Márquez. Y es a partir de esa enseñanza significativa, de esa pasión que tenemos, que es que el otro nos confirma lo que somos. Y recuérdate, no te olvides, ante el cansancio, porque lo hay, en este momento hay mucho cansancio, reconoce gracias a quién eres hoy docente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que se construye el bienestar? El bienestar se construye a través de los cimientos. Ahorita que podemos observar esta diapositiva, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que los cimientos, ¿cómo tiene que pasar esa planadora para tener unos cimientos? Esos cimientos que va teniendo la persona del docente son aquellas experiencias que va teniendo. Y la planadora es la misma vida que nos va colocando justo en la posición y nos va dando, ¿sí? Esa base. Esa base son los valores. Esos valores que vamos aprendiendo a partir de que nos van formando en casa, a partir que nos van formando también en la escuela. Entonces, esos valores se van instalando y es lo que va a ser nuestra base. Ahora, ¿de dónde viene la construcción? ¿Quién edifica? Pues justamente el que edifica eres tú como docente. Tú como docente eres ese trabajador que va a edificar, ¿sí? Esa construcción, que va a ser un arquitecto de personas, ¿sí? A la cual, si no pone bien un cimiento, si una viga no está bien puesta, se cae. ¿Y cómo es este caerse de la persona? Este caerse de la persona es en su autoestima, en su no confirmación, que no fue confirmado, que no fue aceptado, que no fue querido. Y entonces muchas veces mágicamente pareciera que cuando un docente mira a su alumna o alumno le da existencia, porque justamente a veces en casa no han experimentado qué es ser mirado o mirada por mamá o por papá. Y tú le das la oportunidad de darle existencia. Entonces, imagínate qué tan importante, querida docente y querido docente, es ser parte de esta construcción, porque tú tienes que tener muy claro qué es lo que vas a edificar en la persona. Y prácticamente, ya cuando ves la construcción, ya cuando está la construcción, y cuando está la construcción, ¿qué ocurre? Pues hay que limpiarla, hay que darle sus detallitos, y justamente eso es lo que hacemos con las personas, porque ustedes que acompañan a personas, ¿sí? Empiezan a hacer este proceso. Ahora, una vez que ustedes construyen el bienestar en el otro, la pregunta es, ¿quién construye mi bienestar en mí? Ahora, pues, el que construye el bienestar en el docente, ahora como esos cimientos, pues son esos profesionales que acompañan a los otros. Ese profesional no necesariamente tiene que ser un terapeuta o un psicólogo, sino una persona que tenga bien afinada la escucha. Y les voy a decir quién puede ser eso. Aquellos docentes que ya tienen 30, 40 años de servicio son como esa planadora que al nuevo que entra
¿sí? Aquellos docentes que apenas tienen meses o que tienen 1 año, 2, 3 años de servicio, la planadora que ven es ese docente de 30 años que te enseña, que te dice, estos son los cimientos que tienes que ir cimentando. Y en la otra imagen que vemos, en la segunda imagen, pues vemos la construcción. ¿Qué me ayuda a construir? Pues me ayudan a construir estos maestros sabios de muchos años de servicio, pero también estos maestros que están en la media, que están en la mitad. Estos también me ayudan a construir. Y cuando ya voy prácticamente en una construcción y en una solidez como docente, ¿sí? Hay que pulir muy bien esa proyección, esa imagen. Porque lo que da tristeza, querido docente y querida maestra, es que lo que está ocurriendo, que actualmente se habla muchas veces de lo malo del docente, de lo negativo. Pero ¿quién verdaderamente habla de lo bueno? Hay algo que la sociedad se está olvidando, lo que le pasa al docente debajo de la piel. Eso que le pasa al docente debajo de la piel no se mira, nadie lo quiere mirar, a nadie le interesa. Es más fácil mirar que el docente trabaja, pero no mirar el sentimiento del docente, no mirar la pasión del docente, no mirar lo que le ocurre al docente, el dolor. Ya está grande, ya está viejito, ya que lo jubilen. Sí, que lo jubilen. ¿Y quién reconoce esos 30 años de servicio, que puso la primera piedra, que sacrificó de no estar con su familia, que hizo muchas cosas por la comunidad? ¿Quién? Y ahí es cuando es doloroso mirar a personas que terminan su ciclo y es como si ya se fue el maestro, ya se fue y no dejó nada, pero sí deja, porque dejan las personas la huella. Y entonces la pregunta nos llevaría otra vez a la parte del camino del bienestar docente. Y en este camino del bienestar docente ¿cuál es esa necesidad que tiene el docente? Una de las necesidades que yo me he percatado actualmente en los docentes es esa necesidad de ser escuchados. El docente necesita ser escuchado, necesita un espacio para la reflexión de su práctica. Eso, la pregunta es, ¿lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Están abriendo espacios no solo para lo emocional, sino también para la reflexión y el debate y el análisis de mi práctica como docente. ¿Por qué no ponemos límites? ¿Por qué nos cuesta trabajo poner límites? Porque nadie nos preparó para esta nueva modalidad y entonces nosotros creemos que si yo no le contesto a las 9 de la noche a una madre de familia, entonces yo tengo un problema, puedo tener un problema y me pueden acusar de que pues yo no le contesté. ¿Y por qué no puse un límite? ¿Por qué no puse un horario? Entonces, el no poner estos horarios y estos límites en relación con el otro, empiezan a cobrar factura. Y entonces, esto que yo les digo, se tiene que poner en mesas de reflexión, de análisis, en grupos, ¿sí? En este caso, virtuales, donde se reflexione la práctica, qué cambió, qué se modificó, qué tenemos que poner más atención. Y si en este momento tú consideras que requieres que te escuche un profesional, pues que no te dé miedo, órale, toca la puerta de un terapeuta, de un psicólogo, de si algo no anda bien también en mi parte física, pues acudir al médico o a lo que lo requiere en su momento. La autoconciencia, esta autoconciencia de mí como persona se va dando a través de la meditación y de la contemplación. El filósofo Byung-Chul Han nos habla en uno de sus libros sobre que la vida activa, ¿sí? Va a llegar a un punto donde la vida activa en plena crisis sea abrazada por la vida contemplativa. Y justamente eso ya ocurrió y está ocurriendo, porque en este hacer, en esta sociedad líquida, ligera, como la definía Bauman, ¿qué es lo que ocurrió? Que se desaceleró. Y en esta desacelerarse, lo que ocurre es que entramos a ser abrazados por la contemplación. Y entonces la vida contemplativa, estoy meditando y estoy trabajando, justamente ocurre porque muchos docentes han tenido pérdidas de un familiar, pérdidas de un amigo, de un ser querido, pero también pérdidas
¿sí? No solo hablando del duelo de pérdidas físicas, sino también pérdidas de la libertad, de no poder salir y otro tipo de pérdidas a las cuales estamos sometidos ahorita. Entonces, todo eso que ocurrió, ¿cómo llego a la autoconciencia? Pues a la autoconciencia se llega meditando, desde como sepas tú meditar, así está bien. Contemplar, la contemplación es justamente eso. Estoy haciendo mi trabajo, hay quien pone música y se relaja y respira. Hay otras personas que se van al tai chi, al yoga, bueno, que lo hacen ahora desde lo virtual. Y son todos estos complementos que te llevan a afinar esa conciencia, como lo diría Víctor Frank. Afinar conciencia nos lleva al bienestar. Reconocer la necesidad de mi cuerpo. ¿Qué pasa con mi cuerpo? Si mi cuerpo empiezo a tener dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, mi hombro, significa que requiero de algo. Y eso que requiero, ¿a dónde es? ¿Requiero de un nutriólogo? ¿Requiero de un médico? ¿De qué requiero? ¿Cuál es el especialista? Es ese reconocer. Y en la parte emocional, es fortalecer el vínculo del docente con el alumno, el docente con el padre o madre de familia. Querida maestra, querido maestro, lo más importante en este momento es tu relación, primero contigo mismo y después con tu alumna y con tus padres de familia. Por muy enojado, por muy cansado que estés, piensa en la relación. Si vale la pena gritar, si vale la pena despersonalizarte o qué puedo hacer para regular. Y también en esta parte hay un docente doliente. Hay docentes que están dolientes por el sistema. Hay docentes que están dolientes justamente porque la vida los arroja y los lleva a una patología y tienen que tomar un fármaco. Y ojo, esos maestros y maestras que toman fármacos, todo mi reconocimiento, justo porque no es fácil, ¿sí?, llegar a un punto límite, y esto es un ajuste que tu cuerpo hace creativo, pero que requiere de un fármaco porque ya las sustancias químicas de tu organismo, como serotonina, melatonina, que nos llevan al bienestar, al ánimo, ¿no?, a obtener un estado de ánimo sano, ya no se produce y se requiere de un fármaco que no te dé pena, que no te dé miedo. Acude, no pasa nada. Y nos vamos también con esta parte que para mí es importantísima. El docente que ya tiene muchos años de servicio es como un agua de manantial. El agua de manantial en sentido metafórico es ese docente con experiencia y sabiduría que abastece de sus vivencias y conocimientos a las nuevas generaciones. Yo te pido que reflexiones, maestra, maestro, ¿quién es esa agua de manantial para ti? ¿Quién es ese docente que te abastece? ¿Lo reconoces o acaso lo estás rechazando o acaso lo has rechazado? Es centrar en esta reflexión. Y con esto voy haciendo un cierre porque mi intención no es cansar. Mi intención es mandar un mensaje claro, ¿sí?, y preciso para ustedes de la necesidad y la importancia que es darnos cuenta de nuestro bienestar. Y ahora con esto, hablando del bienestar, yo les digo que el docente quiere hablar. Aproximadamente en marzo del año pasado, en mayo del año pasado, tuve la oportunidad de tener algunas conferencias internacionales y justamente ahí una psicóloga de Panamá que trabaja con docentes me decía que en Panamá les llegó la pandemia con la muerte, con el deceso de un docente muy querido. Y entonces en Panamá entró golpeando al gremio de los docentes. Y cuando digo golpeando, ¿sí?, es literal, los golpeó, los azotó, porque justamente una sociedad que se fracturó desde su educación, desde ese concepto que tienen ahí en Panamá del docente, y les golpeó y les pegó y hubo mucho dolor y ahí fueron cayendo varios docentes. Como actualmente aquí no podemos dejar pasar que nos golpeó mucho maestro, empezaba yo a ver notas donde iba yo contando, ¿no?, del sector educativo,
ya llevamos 50, 51, 52 decesos. Yo decía, wow, o sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Y qué pasaba conmigo como docente cuando yo veía que iban subiendo, ¿verdad? Estas esquelas, murió tal maestro, murió tal maestra, murió tal maestro? ¿Qué iba yo sintiendo? ¿Qué pasaba conmigo? ¿Acaso el próximo seré yo? Y generó pánico. Inclusive hay maestras y maestros que no querían salir ni a la calle. Generó ansiedad, crisis de pánico. ¿Qué hago con esa crisis de pánico? ¿Qué hago con esa crisis de ansiedad? ¿A quién le vomito lo que me pasa? ¿Sí? ¿A dónde? Y no sabíamos qué hacer. Entonces, yo creo que lo positivo que está dejando esta pandemia es que estos espacios para el bienestar ahora van a estar más solicitados. Y pueden ser espacios no solo, les repito, del ámbito de la psicología, sino también del análisis, en el pensamiento crítico, del debatir, del qué está ocurriendo con nuestra práctica. Y creo que es algo, ¿sí?, que el sistema está haciendo, que está procurando. Y prueba de ello es que estoy yo acá con ustedes acompañándoles y que, como lo dijo el maestro en un inicio, el maestro Carlos, esto es por una vocación, no es por dinero, no es por vocación, y se hace justamente con pasión, y se hace porque uno tiene una vocación. Mi profesión es ser psicólogo, pero mi vocación es acompañar a las personas docentes a llevarlos a un bienestar emocional. Esa es una vocación. Tú puedes ser docente, pero descubrir esa vocación, a lo mejor mi vocación ya como maestro jubilado es dotar de mis experiencias a las nuevas generaciones. Esa puede ser mi vocación, y en cada etapa de la vida va surgiendo la vocación. Lo que les quiero decir con esto es que el bienestar puede provenir de cualquier parte, desde el maestro jubilado, desde el maestro joven, con aparente poca experiencia, pero a lo mejor tiene una experiencia como humano grande, y eso de humanizar, es humanizarme para humanizar la educación. ¿Y cómo humanizamos la educación? Siendo transparentes, siendo tal cual. Así se empieza la humanización. Y mientras del otro lado del dispositivo de la computadora exista otra persona, podemos hacer experiencias humanizantes. Y la pasión es algo que no debe de fallar. Y entonces la pregunta es, ¿será que desde aquí me están escuchando? ¿O también ya me cansé de escuchar y de escuchar? Y es válido, porque lo que yo siento es esto que yo les hablaba de la estética, ¿no? De los sentidos, es ver, oír y sentir. ¿Qué me provoca el otro? ¿Qué me provoca este psicólogo cuando habla? Me provoca angustia, o sea, desesperación. ¿Por qué me genera eso? A lo mejor me recuerda a alguien, o su tono de voz no me gusta. Y es a partir de que un tono de voz nos puede llevar a una experiencia no agradable. Y esa experiencia no agradable nos quita bienestar. Entonces ya no es bienestar docente, sino es malestar docente. Se habla mucho del malestar en estos tiempos, que el malestar en el docente en estos tiempos, ¿cuál es? El estrés, el síndrome del quemado, tal cual. Ahora, ¿cómo le hace un docente para salir del estrés? Que esa es la pregunta. ¿Qué puedo yo hacer? Primero que nada, hacer un examen en cuanto de conciencia y trabajar cómo está mi mente, si está llena de muchos pensamientos tóxicos, ¿sí? Esos pensamientos que no me dejan ni dormir. Pues entonces, ¿qué tengo que hacer para empezar a quitar esos pensamientos? Si en mi cuerpo no como bien o no hago ejercicio, pues, ojo, hay algo que te dice. ¿Y la parte espiritual? En la parte espiritual hay algo que siento, que no sé qué es, que no le puedo poner nombre, pero hay algo que está más allá de mi cuerpo y que necesita atención. Pues adelante, dale la atención. Con esto voy cerrando, reconociendo su esfuerzo. Yo te quiero decir hoy, maestra, maestro, gracias. Gracias por estar y por no estar, porque también tienes el derecho de no estar en algunos momentos. Y no estar implica descansar, estar para ti. Ese no estar, ese desconectarte es para ti. Hazlo. Otra cosa, querido docente, no olvides a tu familia. Sí, el trabajo es muy importante, pero la familia es más importante todavía. Dale atención
a tu familia porque la necesita, ¿sí? Que no sea más fuerte el trabajo que la familia. El trabajo es importante, sí, pero la familia es sagrada y la familia es necesaria porque es lo que nos cobija, lo que nos hace ser persona. Entonces, con esto vamos abriendo campo también, docente, a que hoy te permitas abrir ese camino. Y entonces, sacar esto que perjudica, esto que cansa, y abrirte a la posibilidad de experimentarte con el otro. Muchísimas gracias, gracias por su escucha, gracias por su tiempo. Algo que no debemos de perder es la pasión. Háganlo con pasión, exprésenlo con su gesticulación, con su cara, con su cuerpo. Háganlo, porque el alumno necesita ver la pasión, aun cuando estamos del otro lado en una pantalla, que vean y que sientan la vibra, ¿sí?, de mi cuerpo, de mi ser, a través de mi voz. Que mi voz sea la que acompañe, que mi voz sea la que motive, que mi voz no sea la que grite, que mi voz no sea la que lastime, que mi voz no le quite su derecho a la educación a una niña, a un niño. Que mi voz de amor, que mi voz transforme y que mi voz nos lleve al bienestar. Con esto yo les agradezco el tiempo, el espacio y que Dios los guarde en la palma de su mano hasta que cuando nos volvamos a encontrar, y espero que nos encontremos en las aulas y nos podamos estrechar, porque sé que estamos ansiosos de eso, ¿sí?, de vernos, de vibrar, de hacer vibrar un salón. Muchas gracias. Con esto me despido. Les mando un abrazo a todas y todos. Gracias. Muchísimas gracias, psicólogo Luis Antonio Lara Pérez. Te agradecemos mucho, de verdad, este apoyo que siempre has tenido para con nosotros, el CITEM. Pues compañeros, el psicólogo Luis Lara va a estar trabajando con nosotros unos talleres por allá que ya platicamos que vamos a organizar las fechas para poder darles este acompañamiento. Es de suma importancia que ustedes estén bien, que ustedes disfruten lo que están haciendo. Nosotros fuimos quienes nos evaluamos durante el periodo de Peña Nieto y entendimos algo. Tienes que llegar al examen tranquilo, calmado. Nos tocó presentar exámenes, 2 exámenes de 4 horas, todo el día presentando examen. Y lo que aprendimos fue que si tú llegabas estresado, simple y sencillamente no ibas a poder. Entonces necesitamos estar tranquilos, relajados, disfrutar lo que hacemos. Si te gusta leer, tenemos toda la bibliografía. Si no te gusta leer, también podemos buscar por allá, tenemos algunos tips muy importantes para ti. Te voy a dar uno. Existen miles y miles de videos que tú puedes ver, que tú puedes bajar en la red sobre el tema. También hay audios, podcast, lo que tú quieras para poder trabajar los temas que vienen en la bibliografía, ¿verdad? Pero vamos a buscar algo que nos guste, que nos apasione, que nos llene. No lo hagas por obligación. Muy bien, voy a cederle entonces la palabra al maestro José para que dé algunas indicaciones sobre el acompañamiento. Adelante, maestro José. Sí, pues buenas noches nuevamente. Agradezco al psicólogo Luis Antonio Lara Pérez y al maestro Juan Páez por estos 2 temas tan importantes, ¿no? Los procesos que nos acaban de explicar y el bienestar docente, que ahorita es un tema pues que nos está pues ahora sí que cayendo como anillo al dedo. Pues agradecerles a ellos, ¿verdad?, su apoyo y a ustedes que estuvieron por 2 horas y media. Estuvimos conectados 100, se llenó la sala y alternativamente se estaba transmitiendo en la página del instituto. Por única ocasión pues se está haciendo. Nos preguntaban, ¿el material se va a compartir? Sí, ya nos dio la autorización el maestro Juan de sus diapositivas y vamos a compartir en los grupos a todos ustedes este material. Y de igual manera pues el tema que hoy dio el psicólogo pues queda registrado en la página, así que ustedes podrán regresar nuevamente y escuchar estos temas, ¿no?, que
hoy nos compartieron. Tenemos para la siguiente sesión, el día lunes, tenemos el tema del marco formativo, esto a cargo del maestro Carlos Enrique Chanquep, nuestro secretario, con los compañeros abogados también del CITEN, el maestro Jorge y el maestro Evodio, si ya está en condiciones, pues estaría aquí también apoyándonos. Entonces este es el próximo lunes 15 de marzo, ya estaríamos viendo estos dos temas. La dinámica es la misma, va a ser en grupos cerrados, va a ser en Zoom, y vamos a tener también un taller a mediados de semana, miércoles, para fortalecer estos temas. Un taller en donde todos vamos a participar y hacerlo dinámico, ¿no? El día de hoy, pues tenemos estas dos conferencias que fueron excelentes. Pues de mi parte yo les agradezco. En los círculos de estudios vamos a estar apoyando a todos los compañeros. Pues este es una de los perfiles que tiene nuestro sindicato, la visión, ¿no? Los ejes que rigen a nuestro sindicato, la preparación académica a sus agregados. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, y les dejo con... Sería todo. Sería todo. Sería todo, gracias. Sería todo, gracias, que tengan una excelente noche. Gracias. Muy amables. Buenas noches a todos y muchas gracias, Gracias, maestro Carlos, y a todos los ponentes. Un saludo, maestro Luis Antonio.